Binario, mi nombre es Axel Romero, Microsoft Certified Professional. Estoy muy feliz de verte por aquí aprendiendo conmigo, y es que ahora en este video vamos a aprender sobre jobs y son tareas programadas que se van a ejecutar de manera automática. Para eso tengo dos ejemplos, el más sencillo y el que siempre doy cuando estoy explicando sobre jobs es sobre la alarma. Cuando tú programas una alarma, supongamos que tú te quieres levantar a las 6 de la mañana, configuras y programas tu alarma y entonces tú no vas a estar consultando cada cierto minuto si ya se cumplió las 6 de la mañana. Entonces es una tarea que te evitas. Cuando se cumple las 6 de la mañana, el celular va a comenzar a sonar, ¿ok? Y entonces tú sabrás que ya se cumplió esa tarea. Ese es un ejemplo de los que más se me hace muy simple, pero hay otro más cuando las rutinas de Alexa, cuando tú programas una rutina y cuando le dices Alexa, ya llegué a casa, entonces de pronto se encienden las luces, la temperatura a ciertos grados y todas las acciones que tú delimites cuando lances la instrucción. Algo así funciona en SQL. El ejemplo más común es los backups. Entonces tú programas que todos los viernes a la 1 de la mañana se ejecute un job donde va a ser el backup de manera automática, y es algo que vamos a ver aquí. Pero no nada más, ese es el ejemplo más común, el de los backups, el de los respaldos de una base de datos. Pero por ejemplo, cuando estás transaccionando o tus usuarios están transaccionando, debes evitar a toda costa que el performance de la base de datos no se vea afectado por un proceso muy pesado. Por ejemplo, el envío masivo de información o actualización de una tabla, pues probablemente la puedas evitar durante el día cuando tus usuarios están transaccionando, y entonces tú haces una tarea programada donde vas a hacer una actualización masiva de todos tus clientes cuando cumplan ciertas condiciones, pero esta solamente se va a lanzar, no sé, todos los sábados o domingos cuando los usuarios no estén conectados y a cierta hora. Es como programar días, horas y steps. Es decir, cuando se cumpla este día a esta hora, vas a hacer paso 1, paso 2, paso 3 y posteriormente vas a poder hacer un análisis y monitoreo si es que falló este job. Bueno, ya es un poquito de teoría, pero es importante que lo sepas. También quise darte estos ejemplos porque son los que a mí me han servido para interpretar sobre jobs. Pero nada como hacerlo en la práctica. Recuerda, yo soy Axel Romero, estaría muy contento de verte en TikTok, que me sigas por allá como @mundobinario o en Instagram como _mundobinario. También cuando estés allá en la computadora, recuerda aprender, aplicar y replicar. Vayamos a crear jobs. Para hacer los jobs necesitas asegurarte de que tengas esta sección habilitada, que es SQL Server Agent, ¿ok? Entonces en la carpeta de jobs es donde vas a ver todos los jobs o tareas programadas. También al darle clic en Task Manager o Control al suprimir va a aparecer justamente esta pantalla donde ves los procesos, el performance y todo a detalle. Entonces en Services necesitarías ir a buscar algo que se llama SQL Agent y verificar que el servidor que estás utilizando, ya sea para desarrollo, para pruebas o para tomar este curso, esté corriendo, ¿ok? Si le das clic derecho, puedes darle Stop o Restart. Y aquí también podrías darle clic derecho, Stop y Restart. Incluso vamos a detenerlo. Vamos a darle clic aquí en el servidor que estoy haciendo estas pruebas, voy a darle Stop y ahí está como Stop. Incluso aquí ya se cambió el icono. Voy a darle clic aquí y justamente vamos a darle Refresh, ¿ok? Para ver qué es lo que sucede, y aquí ya aparece una X que no está habilitado. Le voy a dar Start, me va a aparecer un mensaje, le voy a dar que sí, y si me regreso al Task Manager me va a decir que si quiero iniciar, que si estoy seguro, le digo que sí. Ahí está iniciando el SQL Agent y ya está corriendo, running, y aquí se cambia justamente a un icono verde. Vamos a desplegar y nos va a aparecer las actividades que están corriendo. Bien, entonces vamos a generar nuestro primer job con el respaldo que te comentaba, que es lo más común. Vamos a darle clic derecho
new job. Bueno, antes de eso vamos a ejecutar justamente solamente el script que te lo voy a dejar en la descripción del video para hacer el backup. Lo que estoy haciendo es usa la base de datos Northwind y vas a hacer un backup. ¿En dónde? En C backup con el nombre de Northwind y .back. Voy a darle execute y me dice que justamente ya lo hizo. Vamos a ver si efectivamente ya lo hizo. Vamos a ir a C en backups, aquí debería estar y aquí justamente está a las 6:40 a la hora que estoy haciendo este video. Voy a darle suprimir, ya vimos que sí funciona, por lo tanto esto es algo que vamos a configurar. Vamos a darle control X y entonces en Jobs podríamos hacerlo desde línea de comandos, pero te lo voy a enseñar en interfaz gráfica. Clic derecho, New Job, y lo que te va a aparecer es esta ventana. Entonces vamos a colocarle backup de Northwind, ¿vale? Entonces vamos a decirle Northwind. Entonces el owner, la categoría y si quisiéramos aquí descripción. Entonces respaldo de la base de datos de Northwind. Yo recomiendo que sí coloques una descripción, pues hay veces que ya esto se hace enorme, entonces tendríamos que definir bien la descripción de todos nuestros jobs. Posterior a eso vamos a colocar en steps todos los pasos, porque incluso podemos hacer no nada más uno, podemos hacer 2, 3, 4, es decir, este backup, algún update, algún envío de mensajes, pero por ahora lo vamos a hacer sencillo. Vamos a darle new y se va a habilitar otro pop-up y entonces le vamos a decir generar.back, ¿ok? Es el nombre de su step con el cual van a identificar y el tipo aquí les aparece de qué tipo de step se va a ejecutar. Le vamos a decir transact SQL script y entonces aquí le vamos a decir que se ejecute el comando en la base de datos Northwind y vamos a pegar el comando, vamos a quitarle incluso estos comentarios, el comando que ya te había dicho que sí funciona. Vamos a darle OK. Bien, ahí ya generamos el step y vamos a darle en schedules, ¿ok? Ahí vamos a decirle cuál es la programación para el backup. Por lo tanto, aquí vamos a decirle backup schedule, ¿ok? Y le vamos a decir que va a ser recurrente, que va a ser cada semana, lo vamos a hacer. ¿Qué les parece si lo dejamos todos los lunes a las 6:46? Entonces vamos a poner 6:46 en lo que terminamos el video y te voy a estar mostrando otra cosa que también quiero que veas. Entonces todos los lunes 6:46 p.m. ok, y cuando va a iniciar esta tarea, pues desde hoy. Vamos a darle OK, ahí se está ejecutando. Entonces aquí ya no tenemos nada en backup, por lo tanto vamos a esperar aquí a que se guarde nuestro job y vamos a hacer otro job en lo que este se ejecuta de manera automática, es decir, el backup Northwind se va a tener que ejecutar hoy a las 6:46. Entonces después de un momento vamos a venir a esta carpeta y debería existir el .back. Mientras tanto vamos a generar en la base de datos, miren, tenemos en las tablas, recuerdas que hicimos en el video pasado, y si no ahí está apareciendo la carta, donde hicimos la tabla de monitoreo. Bueno, esa tabla de monitoreo le voy a dar un select, asterisco from, se llama monitoring. Entonces aquí debería estar monitoring y le voy a dar execute. Aquí tenemos, bueno, aquí me lo muestro como texto, le voy a decir que me lo muestre como tabla con esta opción y entonces, a ver, vamos a ver, nuevamente execute y ahí está. Entonces esta tabla, no sé, al finalizar el día vamos a decir que se elimine, es decir, ya nada más necesito monitorearlo durante algún día y después que se elimine, porque si no, imagínense, la información se estaría almacenando. Mucho cuidado, yo lo estoy haciendo con un delete, pero tú podrías hacer un update o un envío de correo masivo, lo que ustedes gusten. Vamos a darle new job y vamos a colocar el job. Entonces vamos a decir limpiar monitoring.
Bien, y entonces monitoring, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es eliminar los registros de la tabla monitoring. Bien, entonces seguimos las reglas de step y el step. El primero sería, podrías hacer un backup antes de eliminar, pero bueno, vamos a hacerlo directo. Eliminar o eliminar monitoring. Bien, va a ser una transacción SQL y entonces aquí sobre la base de datos igual Northwind. Y es muy sencillo, simplemente le vamos a dar un delete from DBO monitoring. Vamos a decirle OK y entonces el schedule podríamos decir aquí nuevo, entonces aquí monitoring Northwind para que identifiquemos de dónde viene Northwind. Entonces así llevando esa nomenclatura, este es el backup de Northwind y este es el delete de monitoring de Northwind. Va a ser recurrente, va a ser prácticamente, no sé, cada daily le vamos a poner. De hecho le podemos poner daily y aquí está la recurrencia, ok, y todos los días, ahorita le vamos a poner a las 11 p.m, ¿vale? Entonces aquí podemos modificar desde cuándo va a iniciar, incluso cuándo va a terminar. Como es un proceso tal vez nada más temporal, podemos decirle que hasta cuando finalice el mes. Le vamos a decir OK y ahí nos muestra un resumen, ok. También podemos configurar las alertas, pero esto vamos a hacerlo mucho más adelante. Vamos a darle OK, pero no nos vamos a esperar hasta las 11 de la noche. Mientras tanto ya son 6:47, ya debería existir en este folder, vamos a darle refresh, ya debería existir aquí el backup. Vamos a ver si algo no ha pasado. Aquí en schedule vamos a darle editar y entonces dice que todos los días 6:46, sí se tuvo que haber ejecutado, ok, ocurre todos los días, cada semana, ok. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ponerle 6:50, ok. Vamos a decirle que inicia justamente hoy y vamos a decirle OK, OK. Y entonces, ¿cómo podemos ejecutar algún job de manera sencilla? Entonces, por ejemplo, esta de limpiar monitoring, puedes darle clic derecho y puedes darle Start Job. Entonces, en este momento se está ejecutando el job y ya no debería tener nada monitoring, ¿lo ves? Porque ya se ejecutó. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle View History. Aquí puedes ver cuándo se ejecutó y si tuvo algún detalle. Obviamente te lo estoy mostrando como introductorio, pues tiene muchísimas opciones. También cuando le das clic derecho puedes darle, por ejemplo, en propiedades y aquí podrías ver todo lo que está configurado, las alertas, bien. Pero vamos a ver si este de 6:48 ya debería estar generando aquí el backup. Entonces mira que aquí en backup vamos a ejecutarlo normalito. Ahora vamos a darle Start Job y aquí seguramente sí lo va a ejecutar, pero lo que queremos es que lo ejecute de manera automática. Entonces vamos a darle nuevamente propiedades, vamos a dar en schedules, que es donde está el tema, edit, y entonces le vamos a decir que daily a las 6:50. Vamos a darle OK. Mira, todavía no pasaba el tiempo. Entonces vamos a esperar aquí y vamos a ver si se ejecuta. Entonces 6:50, ahorita cuando justamente pase a esa hora deberíamos mostrar en el history, ok. Este es el que yo ejecuté de manera manual, pero debería ejecutarse uno ahora que sucedan las 6:50. Bueno, mientras tanto dime si ya conocías este tema, cómo es que se te ocurre implementarlo. Pues esto no nada más sirve para hacer respaldos ni eliminar información, pues tú puedes consumir incluso en los siguientes videos. Vamos a ver cómo es que consumimos algunas funciones o algún store procedure. Ya para este momento ya deberían ser 6:50, bueno, todavía falta un poco, vamos a esperar y
de esta manera es como vamos a estar terminando nuestro video de Jobs. En lo particular es algo que me gusta, pues te vas a ahorrar muchísimas cosas de hacerlas manualmente. Entonces se lo vas a dejar al Job que lo haga. Miren, ahí está, 6:50 hizo el backup. Entonces aquí está la parte de cómo puedes aplicar Jobs. Más adelante te voy a mostrar muchas cosas más avanzadas. Obviamente desde aquí vamos a explotar todas las herramientas que nos proporcionan. Por lo mientras yo te diría que esto lo practiques y trates de ver el video. Ahí te dejo los scripts. Hey, mi bien, ya has aprendido a crear tu primer job, pero vamos a ir paso a paso. Ahorita aprendiste lo esencial y está perfecto. Más adelante te voy a enseñar cómo es que vamos a optimizar esto de los jobs, mandando a traer un store procedure, funciones y todo lo que ya hemos visto en este curso. Yo estaría muy feliz de que te suscribas. Aquí está el planetita y acá está otro video de mi recomendación. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.